Bienvenidos a todos y todas a este primer episodio del podcast Pensando en Voz Alta, un podcast en el que vamos a hablar de psicología, de desarrollo personal, de emprendimiento también y bueno, un poco de la vida en general, para qué nos vamos a engañar. Nosotras somos Thais y Miriam, dos chicas que nos conocimos hace ya algunos años en un ambiente laboral. Congeniamos muy bien desde el primer momento y nos convertimos en buenas amigas. Y bueno, la idea de este podcast nace a raíz de nuestras charlas, de charlas que hemos mantenido en cafeterías, en casa, incluso a través de larguísimos audios de WhatsApp que ya parecían podcast por sí mismos. Y un día nos dimos cuenta de que todas esas charlas giraban en torno a un tema común, que era el desarrollo personal, que es lo que a día de hoy más nos interesa y en lo que estamos más inmersas por unos motivos u otros. Y decidimos, ¿por qué no nos plantamos una cámara frente a la cara y compartimos todas estas reflexiones con otras personas que puedan tener unos intereses similares a los nuestros? Y bueno, pues aquí estamos haciendo esa idea realidad. Para que nos conozcáis un poco, nos presentamos brevemente. Yo soy Thais Soria, tengo 27 años y trabajo en diversos proyectos en el entorno online. Y además soy mentora de desarrollo personal. Y bueno, a mi lado se encuentra Miriam y creo que no hay persona mejor que ella para presentarse a sí misma. Así que Miri, te cedo la palabra. Por favor, cuéntanos quién eres y qué haces en la vida. Bueno, yo soy Miriam Ruiz, tengo 35 años, soy la fundadora de A Terapia con Miriam, soy psicóloga y soy tu amiga también. Que ya es bastante. Sí. Bueno, Miri, pues desde luego A Terapia con Miriam es un proyectazo. Y para este primer podcast estuvimos pensando cuál podía ser el tema, ¿no? El tema para comenzar este proyecto. Y de hecho, nosotras elaboramos como un listado de hasta 50 temas, entonces puede haber podcast para rato. Pero las dos concluimos que había uno en específico que nos parecía muy interesante, que nos apetecía mucho tratar para esta primera vez. También porque las dos habíamos estado como en ese punto alguna vez en la vida y también conocíamos a mucha gente que había estado justo también en ese punto de la vida. Entonces también pensamos que le puede ayudar y que mucha gente se puede sentir identificado o reflejado en esto. Y también este podcast, aparte de para hablar de desarrollo personal y para hablar de muchos temas, es también un poco para ayudar a la gente y un poco para que reciban un poco de ayuda, un poco de luz, dar algunas estrategias, algunas pautas que pueda como servir a quienes nos ven. Exacto, es esa idea de no estás solo, lo que tú estás sintiendo lo estamos atravesando muchas personas. Y bueno, el tema de este primer podcast va a ser ¿por qué no eres feliz a pesar de tenerlo todo en la vida? Casi nada, sí, algo ligerito para comenzar, ¿no? Sí. Y Miri, me gustaría que empezases hablando tú, porque el otro día lo estábamos comentando un poco por encima y si no me equivoco, fue el año pasado que tu proyecto A Terapia con Miriam despegó, se fue a los puntos con los que siempre habías soñado. Sí. Y fue en ese momento, en el 2024, cuando todo esto despega, que te das cuenta de que no eres feliz, de que estás sintiendo más ansiedad que nunca, todo en tu vida parece ir bien y sin embargo tú no tienes esa sensación interna. Exacto. Coméntanos un poquito. Bueno, pues todo empieza en el 2008, empiezo a estudiar psicología y bueno, viene la crisis económica en España y me cambia la vida, a mí y a mi familia. Me tengo que poner a trabajar de inmediato a la vez que estudiaba la carrera porque no tenía, yo sabía que mi meta era sí o sí ser psicóloga, me costara lo que me costara, y entonces empecé a trabajar y estudiar a la vez. Y ya a tener como esa trampa y esa meta de, bueno, ahora mismo no tengo el dinero suficiente, pero cuando tenga dinero, cuando por fin sea psicóloga, voy a alcanzar como el bienestar, voy a ser feliz. Termino la carrera. La salud mental no estaba en el momento en el que está ahora y había como mucho estigma. Entonces, bueno, empiezo a trabajar de psicóloga en empresas de recursos humanos. Y bueno, pues ahí empiezo como a dar con empresas nefastas, con jefes incompetentes, no me valoraban. Empiezo yo a encontrarme como mal, además también doy con relaciones en cuanto a pareja, en cuanto a amor, que tampoco me llenaban, que tampoco... Me empiezo como a encontrar mal, hasta que llega un momento que peto y me da una crisis de ansiedad de la leche y tengo que ir a terapia por primera vez en mi vida. La terapia, gracias a la vida, me salva. Mi psicóloga, bueno, la terapia, mi esfuerzo también, mi trabajo, que también un poco por eso mi proyecto y por eso mi propósito, porque de verdad que la terapia me cambió la vida. Y entonces, gracias a la terapia, me doy cuenta pues, que no es mi camino el de recursos humanos, que no es lo que yo quiero, que no estoy siendo feliz, que me está dando mucha angustia, mucha ansiedad.
y me permito tomarme unos meses para mí, que fue el verano del 2023. En ese verano yo estaba cobrando el subsidio por desempleo, 800-900 euros, no tenía pareja y bueno, decido dedicarlo a mí, a pensar en lo que voy a querer, en al final estar con gente que me quiere, que me cuida, mi familia, mis amigos. Y a pesar de no tener pareja y a pesar de no tener ni un duro, el verano, pues la verdad es que alcanzó como el bienestar. Pero aún así yo tenía como la vocecita de, bueno, pero todavía vas a ser más feliz cuando tengas pareja, cuando tengas dinero, cuando consigas ser psicóloga y ejercer y tener tu proyecto. En ese verano me doy cuenta que quiero apostar por mí, que quiero apostar por una marca personal, por un proyecto, y ahí decido abrirme una red social, bueno, Una cuenta de varias, Instagram. sí, varias redes sociales, Ujú. a Terapia con Miriam, y eso empieza, bueno, paulatinamente a crecer un poquito, de cara a septiembre, octubre. Ahí conozco a mi pareja, a Pablo, el amor de mi vida, por fin, oh Dios mío, qué bien. Y empieza como a despegar el proyecto, a ir súper bien. Empiezo a tener un equipo de psicólogas, me empiezo como a decir, guau, lo estoy consiguiendo. Ujú. Llega el verano del 2024, nos vamos de viaje, Pablo y yo, me voy de viaje con la familia, con amigas, estoy en lugares, por fin tengo una estabilidad económica, me encuentro como súper bien, pero termina el verano, hago balance y digo, ostras, no puedo dormir, me he pasado el verano durmiendo fatal, contracturada, con una ansiedad de la leche, una angustia vital, de vacaciones con el móvil sin parar. Porque Jolín, estabas pendiente, a pesar de estar en momentos de relajación, de tu trabajo, en mi ¿no? trabajo, No sí, conseguías desconectar del todo. exacto, y con una Ujú. angustia vital increíble. Empecé a estar desbordada y entonces hago el balance de, ostras, yo, que esto era lo que siempre soñaba, tener mi pareja, tener mi trabajo, dedicarme a lo que yo quería, mi sueño, resulta que es que ni con esto, o sea, ya llegando al, ni con esto soy feliz. Claro. Y entonces hago un poco de comparativa y digo, joder, el verano pasado, en el 2023, que estaba cobrando 800 euros, 900, no me acuerdo, pero por ahí, sin pareja, sola, Y sin preocupaciones, tenía un ¿no? bienestar increíble, estaba como centrada en mí, tenía mucho bienestar, y ahora que lo tengo todo, no. Y entonces me dio el clic de decir, o empiezo a trabajar en mí y empiezo un poquito a darle una pensadita a esto y a adquirir estrategias y cositas que me vayan acercando al bienestar y a la felicidad, o estoy O jodida. es insostenible. Claro, porque siempre además va a haber algo. Es que Exacto. cuando ya tenía pues medio millón de seguidores, yo ya, no, es que ahora quiero 1 millón. Que al final lo Cuando, conseguiste, de bueno, hecho. casi, Esa casi. perseverancia al final te llevó a un punto de verdad de éxito en redes sociales y también un éxito profesional. Sin Sí, embargo, internamente sí, tú no total. sentías dicho éxito, porque también hay que diferenciar qué es el éxito y qué es ser exitoso. Mm, Y a veces el éxito lo podemos entender como aquello que los demás esperan de nosotros, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, tener ciertas cifras en el banco, sentirnos reconocidos, pero si por dentro sentimos que todo eso no está alineado con nuestros valores, no está alineado con nuestra esencia, no es lo que verdaderamente nos llena, no somos exitosos. total. Y es una diferenciación. Tu experiencia con la terapia con Miriam me recuerda, tiene cierto símil con lo que a mí me sucedió hace unos 3 4 años más o menos. Yo considero a día de hoy que en aquel momento yo tenía una vida bastante plena y Ujú, tenía una vida buena para lo que se podía esperar de una joven de mi edad, ¿no? Yo ya llevaba años emancipada de mis padres, además estaba viviendo con mi pareja, con quien actualmente es mi novio, ya llevábamos también unos años viviendo juntos, habíamos dado el paso de vivir solos, porque en un principio sí que vivíamos compartiendo piso con otras personas, pero ya nuestra estabilidad económica nos permitía vivir solos. Nos podíamos permitir hacer algunos viajes a lo largo del año. No sé, todo iba bastante bien, ¿no? Es una vida que una joven puede desear. Además tenía mis fuentes de ingresos y demás. Pues no, no era así. Yo por dentro sentía una ansiedad y una angustia vital que me condicionaba tremendamente en mi día a día. De hecho, esta angustia me acabó desembocando en un trastorno de ansiedad generalizada que a ujú. su vez desembocó en una depresión. Yo vivía inflamada por cortisol.
estaba estresada todo el tiempo, era muy dura conmigo misma por cualquier error que cometiera. Esto me llevó, por ejemplo, en aquellos años me saqué el carnet de conducir, cualquier error que yo cometiese, un error tonto de principiante, ¿no? De una Claro. persona novel que se lo acaba de sacar y que todavía tiene la L detrás del coche, pues cualquier error que yo cometiese para mí era una oportunidad para castigarme y fustigarme. Esto me desembocó a su vez en una maxofobia, ¿vale? Un pánico a la conducción. Entonces, también yo entré en una espiral de decir, debo ser egoísta, ¿no? La persona más egoísta del mundo porque teniendo un montón de cosas buenas, porque incluso ahora recuerdo, en aquel momento gozábamos de un buen estado de salud, las personas de nuestro alrededor también les iba bien, teníamos el apoyo y el amor incondicional de nuestras familias. ¿Cómo era posible que yo no me sintiese feliz? Y haciendo bastante ejercicio de reflexión, yendo también a terapia, necesité el apoyo de un profesional en este caso, me di cuenta de que mi problema estaba en la falta de propósito. Yo lo tenía todo para ser feliz y sin embargo no tenía un porqué en la vida. Y ese porqué, ese propósito está muy relacionado con el para qué hemos venido a este mundo, ¿no? Yo me di cuenta de que vivía en piloto automático, me levantaba por las mañanas, hacía las cosas que se esperaba de mí que hiciese, pero no tenía un para qué estoy haciendo esto y qué puedo aportar a los demás. Esa sensación de vacío interior, de decir es que mi vida no tiene sentido, pues me llevó a eso, a que me sonaba el despertador por las mañanas y yo decía, ¿y para qué me tengo que levantar? Si es que Claro. no entiendo por qué estoy haciendo esto. Estoy dentro de una rueda, pero no tengo una meta, no tengo un objetivo, no sé qué quiero exactamente crear en mi vida. A día de hoy, que ya considero que he encontrado mi propósito y que viene muy ligado al tema del desarrollo personal y ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismas y a superar barreras y dificultades que se van presentando en la vida, me doy cuenta de cuán diferente es la Thais de hoy que la de aquellos años, que se sentía totalmente perdida y que por muchas cosas y bonanzas y maravillas que tuvieses alrededor, no conseguía ver la, todo lo bonito que le estaba brindando la vida en aquel momento. Pues sí, y bueno, Miri, me gustaría también que comentases un poco qué estrategias te han ayudado a salir de esa sensación de Sí. infelicidad, porque claro, ya estamos poniéndonos en contexto, ¿no? No somos felices a pesar de tenerlo todo, hay momentos en la vida que sucede esto, pero ¿qué cosas se pueden hacer para revertir esto, para tomar un poco de conciencia e intentar aproximarnos por lo menos a dicha Sí. felicidad? Hay varias estrategias, las vamos a ver todas. Además, somos nosotras nuestras conejillas de indias, es decir, todo Totalmente. esto lo hacemos en el día a día. Y bueno, tengo varias. Para mí, de las más importantes, bueno, es que son muchas importantes, pero bueno, la que también veo más en terapia es el tema de no pensar que algo externo a ti te va a cambiar. Es decir, va a conseguir como alcanzar ese bienestar, esa felicidad. Por ejemplo, me ocurre mucho en la terapia. Cuando tenga pareja, bueno, y a mí también me ocurre, cuando tenga pareja voy a ser feliz. No, cuando me opere el pecho mínimo voy a ser feliz. Cuando me opere la nariz, cuando adelgace, cuando consiga esa plaza, voy a ser feliz. Si le damos el control de nuestra vida y nuestra felicidad a algo externo, que además no depende de nosotras muchas veces, estamos fastidiadas. O sea, ¿Tú estamos... lo notas mucho en terapia? Que te viene mucha Sí, gente diciendo, estoy soltera y sí, el hecho de no encontrar una pareja me está haciendo infeliz, o sí. necesito hacerme cierto retoque estético porque no me gusto y creo que voy a ser feliz en el momento en el que me opere la nariz, Claro. por ejemplo. Lo notas Entonces, mucho. eso es una trampa porque lo primero es que en cuanto al físico es que nunca nada va a ser suficiente, Mm. porque vas a caer en la espiral de que después vas a querer otra cosa y después otra cosa. Y luego, por ejemplo, en la pareja también el cine, las películas, los libros, claro, también dan un poder a eso, ¿no? Cuando tengas pareja, cuando encuentres tu media naranja y dar el poder a algo externo que no depende de ti, no, es ser, o sea, un mal estratega. Hay que mirar un poco en el interior y hay que conseguir un control interno, es decir, bueno, gracias a mí voy a ser feliz. Que en el camino me llega una plaza de oposición, me llega el trabajo de mi vida, me llega una pareja, fenomenal, me sumará. Pero yo tengo que encontrar ciertas cositas que en el día a día yo ya sea feliz, no cuando llegue a una meta. Claro, además, muchas veces caemos en el error de considerar que la felicidad es la meta final, ¿no? Durante Total. todo el transcurso me tengo que sacrificar, tengo que ser infeliz
pero al final lograré dicha felicidad. Esa meta nunca llega. Normalmente cuando tienes la plaza, cuando tienes esa pareja, cuando te has hecho esa operación estética para verte mejor, te das cuenta de que no eres más feliz. De hecho, ahora te han surgido unos nuevos problemas y tu nivel de felicidad lo has puesto en otro punto. Total. Al final, yo considero que la felicidad es la suma de pequeños momentos felices y los momentos felices te los da el ver a tus abuelos y que te den un abrazo, el recibir un consejo de un buen amigo, el que cuando estés mal tengas un hombro sobre el que llorar, el hecho de sentirte realizado y ser consciente de tus logros y decir, ole yo, cómo he salido adelante a pesar Sí. de estas circunstancias. Todas esas cosas son las pequeñas felicidades del día a día, incluso a veces cosas más sutiles como que haya salido el sol por la mañana, no sé, que hayas tenido la oportunidad de ver a una persona que hacía tiempo que no veías, que una cajera del supermercado te regale una sonrisa y te diga, qué guapa vas hoy, niña, o sabes, cualquier tontería que te hace ver que la vida es bonita Sí. y que no necesitas grandes metas ni grandes logros para encontrar dicha felicidad, que todo eso está muy bien y de hecho a mí me encantan las personas que tienen ambición en la vida, pero ten clara que esa ambición no tiene que ser tu fin último, que el final es el proceso lo que Sí, te lleva. también culturalmente es como que nos han, eh, sí, dicho que cuanto más te esfuerces y cuando llegues, ¿no? Ya vas a ser feliz. También un Ujú. poco con la cultura del esfuerzo que tenemos. Pero otra estrategia también importante es no compararnos. También Vale. tendemos mucho, y es natural, todos en algún momento nos comparamos, pero hay que identificar que con la única persona que te puedes comparar es contigo. Exacto. Y también hay que identificar que aunque tu entorno, porque hayas cumplido los 30, por ejemplo, ya todos tienen una casa, se han casado, un hijo, está fenomenal, pero tienes también un poquito que hacer introspección en ti y decir, a mí eso me hace feliz realmente, porque a Claro. lo mejor a mí eso no me hace feliz y no me puedo arrastrar por la corriente, porque si me arrastro por la corriente no seré feliz, porque eso no es lo que yo quiero. Yo creo que eso pasa mucho cuando tienes un grupo de amigas, ¿no? Mm, Que todas ves que han seguido un poco la misma senda, han ido por el mismo rumbo, ya se están casando, están teniendo hijos, y tú te ves en otro punto vital y dices, vale, es que yo no tengo claro que quiera eso para mí. De hecho, a día de hoy, yo tengo 27 años, ya estoy viendo que mucha gente a mi alrededor se va casando, va teniendo hijos, y yo tengo pareja estable desde hace más de 6 años y no tengo claro que me quiera casar. A pesar de que le adore, le quiera y estemos muy bien, yo no tengo claro que quiera ser madre tampoco. ujú. Y existe también un poco esa trampa del reloj biológico, ¿no? De, pues al final las mujeres lo tenemos más difícil porque vamos un poco contra reloj. Sí. Los hombres pueden vivir un poco más laxamente este proceso, pero de verdad, incluso siendo mujer y teniendo esta cuestión biológica en cuenta, primero analiza si de verdad tú quieres eso. Tenlo claro, porque tener un hijo no es una broma, casarte no es una broma, son decisiones vitales que te van a condicionar para el resto de tus días y tienes que tener muy claro si eso se acerca o te aleja de tu propósito vital y de lo que tú quieres para ti. Sí, mirar hacia ti, mirar dentro y pensar si eso es lo que realmente quieres o si te estás dejando llevar por una presión social Ujú. que, bueno, pues todas tenemos, pero hay un poquito también que ser auténticas, que ser genuinas y decir, bueno, voy a tomar también mis tiempos para mí, para ver qué es lo que yo quiero o qué es con lo que yo puedo tener más bienestar. Otra de las estrategias que a mí me han servido un poco para salir de estas circunstancias, como la que comentábamos anteriormente, en las que no me sentía feliz a pesar de tener muchas cosas que objetivamente eran buenas en mi vida, tiene que ver con la gratitud y practicar el agradecimiento genuino por las cosas que ya tenemos. Yo en aquellos momentos pecaba de vivir la vida sin ser consciente de ella, ¿vale? Yo siempre digo que en el momento que tomas conciencia de todas las cosas que hay a tu alrededor y que estás dando por hechas, pero que muchas personas en el mundo ni siquiera pueden soñar con lo que tú tienes, te cambia la perspectiva de todo. Por ejemplo, el hecho de tener un techo bajo el cual cobijarte, el hecho de tener un trabajo que te genere ingresos, el hecho de tener salud, el hecho de tener una familia que te quiere, que te apoye, son cosas que damos por hecho, vivimos la vida dando por sentado que van a estar ahí, que son inamovibles, pero primero no son inamovibles en cualquier momento. Estas circunstancias, si Dios quiera que no, pero puede suceder, podrían cambiar radicalmente. Y en segundo lugar, son cosas con las que a veces personas de tu alrededor soñarían.
Sí. Una persona que tiene un buen estado de salud es el sueño del enfermo, ¿vale? Una persona que cuenta con el apoyo familiar es el sueño del que no ha tenido a nadie ahí y se ha visto solo en el mundo. Entonces, un ejercicio que a mí me gusta hacer es de vez en cuando parar, reflexionar y tomar conciencia sobre todo lo que tenemos. Y no solamente tomar conciencia pensándolo, creo mucho en el poder transformador de la escritura y en su poder terapéutico, y el hecho de escribir Sí, te hace tomar conciencia a un nivel mucho más real. total. Entonces puedes decir, por ejemplo, elaborar una lista de 20 cosas por las que hoy me siento agradecida y enumerar cosas a lo mejor más trascendentales como haber recibido una buena noticia, o cosas un poco más que pasan más inadvertidas, como el hecho de decir, vivo en una zona segura, me siento segura cuando salgo a la calle, Total. estoy viviendo en un pueblo, una ciudad en la que me puedo permitir caminar con tranquilidad, por ejemplo, porque no todo el mundo tiene esa realidad en sus países o en sus ciudades. Y de hecho, si lo queremos llevar un poco más allá a la práctica diaria, que es como creo que de verdad se crea el hábito de cambiar el pensamiento, algo interesante podría ser cada noche antes de irnos a dormir, coger un papel y un bolígrafo y decir 3 cosas buenas que me han pasado el día de hoy. Y te aseguro que siempre salen. Incluso esos días que dices, no, es que hoy me ha salido todo mal, me ha empezado el día mal y ha acabado mal. Incluso ese día puedes sacar 3 cosas buenas. Y si no las encuentras en circunstancias más trascendentales, búscalas en eso, lo que comentábamos. En el hecho de que hayas podido dar un paseo por el parque, de que un perrito te haya venido, le hayas caído bien y, ¿sabes?, te haya hecho una Y es gracia. que además esa práctica también tiene algo muy poderoso, que es que ya como sabes que por la noche tienes que escribir algo, ya te hace estar con el foco todo el Totalmente. día para, ay, venga, pues esto lo apunto esta noche. Exacto. Ay, qué café, guau, este es café de especialidad, me está buenísimo. Esta noche lo apunto. Entonces también, bueno, la sugestión, la mente, poner el foco, ya eso te hace como un montón. Entonces, tener muy claro dónde ponemos el foco y ponerlo como en lo bueno y no en la queja, que es algo también que quería hablar contigo, porque otra práctica que yo intento hacer y que me ayuda a mí personalmente es no quejarme. Intentar decir, va, además, y también pillarme, identificarme y decir, uy, me estoy quejando mucho. Ahora, por ejemplo, esta semana que en Valencia no para de llover todos los días y no estamos acostumbrados. Totalmente. Esta mañana que llovía, además estamos ahora mismo en fallas, yo decía, joder. Entonces me capto y digo, no voy a quejarme, está bien que llueva. Luego en verano lo echo mucho de menos estos días. Que Totalmente. llueva también es guay para quedarte en casa, para leer, para... Entonces, captarte también de que a lo mejor se te está yendo un poquito la olla en el sentido de no parar de quejarnos, poner el foco todo el rato en lo malo, en lo malo. Intenta no quejarte por un día y vas a ver cómo el estado de ánimo es verdad que sube porque nos enfocamos en otras cositas que no sean en la queja constante. Exacto. Y también muy ligado con ese tema de la queja que estás comentando, también relaciono el hecho de buscar el lado bueno a circunstancias aparentemente malas, Sí, ¿vale? Yo en mi vida he podido experimentar que a raíz de sucesos objetivamente malos me han sucedido o me han venido oportunidades nuevas. Entonces, a lo mejor sucede algo en tu vida que te hace entrar en un punto de inflexión y decir, buah, lo que me ha sucedido, esto es terrible, ahora cómo salgo de aquí. Si cambias ese foco y lo empiezas a ver como una oportunidad, ya sea de crecimiento, ya sea de aprendizaje, ya sea de transformar tu vida, de cambiar de hábitos, de lo que sea, cuando empiezas a ver en las circunstancias malas, entre muchas comillas, una oportunidad, tu pensamiento y tu idea de la vida cambia drásticamente, porque entonces ya estás como al acecho. Es lo que comentábamos antes de la práctica de la gratitud, que dices, sí, es que te vuelves como que en tu día a día empiezas a estar al acecho de las cosas buenas. En esta otra práctica de ver el lado positivo a las circunstancias negativas, también te conviertes como en un cazador mm, de oportunidades, de, vale, esto que me está sucediendo, ¿qué me quiere decir? ¿Para qué ha llegado a mi vida? No creo que sea casual. Esto me va a aportar algo. Y cuando entiendes eso, te cambia sí, todo. sí, porque spoiler, todo aporta algo en la vida. Ujú. Momentos buenos, que son necesarios, momentos también malos. Es más, para mí personalmente, lo que más me ha aportado en la vida
son momentos jodidos, o sea, momentos en los que he pasado mal, he estado fastidiada, son los momentos que más desarrollo personal y que más aprendizajes he adquirido. Otra cosa que también quería comentar es el tema de aprender a relativizar. Porque es verdad que cuando nos pasa alguna putada, algún momento malo en la vida, tendemos a pensar que somos como el ombliguito del mundo, pensar que porque a mí, pensar que está muy bien tener un momento, oye, un momento de decir, porque a mí, y estar en la pena y, expresar la tristeza y cualquier emoción. Eso está fenomenal. Pero es verdad que quedarnos ahí durante mucho tiempo no ayuda. Y es verdad también que para no quedarnos ahí mucho tiempo, ayuda a relativizar. Y decir, bueno, a ver, voy a un poco mirar las cosas desde fuera y voy a ver un poquito cómo es el escenario, porque Con igual, perspectiva. exacto, con perspectiva. Ujú. Y también un poquito de decir, bueno, no tengo esto, me han despedido, pero tengo salud. Bueno, pero tengo mis padres que me apoyan. Bueno, pero muy a las malas me puedo ir a vivir con mi novio y no me quedo sin... No sé, un poquito de también, sí, perspectiva. Mírame, entonces me gustaría que comentases un poco también algo que me mencionaste el otro día y es sobre el estado de flow, ¿no? Sí, Un poco desarrolla esa idea, ¿en qué vale. consistía exactamente? Esta estrategia a mí me encanta porque además creo que se está perdiendo mucho. Ahora mismo vivimos como muy acelerados. Y bueno, para que la gente lo entienda, estar en estado de flow es estar en un estado donde solo existes tú y tu pequeño universo. Es decir, donde te olvidas absolutamente de todo. Donde te inmerses, te pones inmerso como en algo. Puede ser desde pintar, leer, ir al cine a ver una película, practicar un deporte, ir al teatro, una actividad, pintar Warhammers, que te haga como estar en otro universo. Que te absorbe y te Exacto. sientes como que de repente ya no estás pensando, ¿no?, en los problemas del día a día, sino que estás totalmente abstraído por una actividad muy concreta que requiere de toda tu atención y eso te hace parar, ¿no? Tomar un poco de conciencia, frenar y calmar la mente. Sí. Bueno, creo que está bastante relacionado al final con los beneficios que aporta también el mindfulness, que es una práctica que a mí personalmente me gusta mucho porque considero que vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? Un mundo en el que no nos permite a veces tomar conciencia de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Además, últimamente con el tema de las pantallas vivimos muy así, mirando el teléfono con la cabeza agachada, incluso mientras caminamos por la calle, incluso que esto ya me parece terrible cuando estamos con otra persona. Estamos también pendientes de los mensajes que nos llegan y todo eso nos hace obviar un montón de pequeñas circunstancias que se van produciendo en nuestro día a día, a través de las cuales podríamos apreciar esas pequeñas dosis de felicidad que nos da la vida y además parar un poco, parar los niveles de estrés, bajar nuestro cortisol, volver a tierra. Y, por ejemplo, el mindfulness se puede practicar en cosas tan sencillas como prestar atención a los sabores mientras comes, no comer mirando el teléfono o mirando la televisión, sino tomártelo como un ejercicio para ti, ¿no? De prestar atención a cada bocado, las texturas, los sabores, intentar interiorizarlo, degustarlo y sentir agradecimiento por poder estar comiendo una comida nutritiva que encima está sabrosa. O, por ejemplo, en una práctica de prepararte tu té o preparar tu café, apreciar los aromas, apreciar bueno, lo estético que te puede quedar la propia práctica como tal. Mientras te lavas los dientes, verte al espejo y tomar conciencia sobre los movimientos de tu mano, sobre ese sabor que te está dando la pasta de dientes. Son cosas muy sutiles del día a día, prácticas que llevamos a cabo Sí. con normalidad, Por ejemplo, pero que normalmente son automatizadas. sí, en la ducha, estar Ujú, conscientes, estar presentes, que me ujú. estoy duchando, el agua calentita, los olores, la calidez del ambiente, estar presentes. Claro. Total. Y te hace agradecer. Te Sí, hace agradecer las cosas que tienes en la vida y decir, ostras, hasta esta pequeña ducha, pues mira, me está ayudando a relajarme, me está descontracturando, porque es un agua calentita. sí. Aporta mucho. Otra cosa que a mí también me ha ayudado mucho, otra pauta, otra estrategia es no dejar como todo lo bueno para el fin de semana. Es decir, Ujú. antes me ocurría que dejaba como todas las actividades que me daban bienestar, tipo leer.
ir al cine, ir a cenar con mi pareja, ir a pasear bueno, por el parque, en la naturaleza, las dejaba para el fin de semana. Y decía, bueno, de lunes a viernes a tope con mi proyecto y al fin de semana, claro, entonces te ves que de 7 días de la semana, 5 estás amargado y estresado y mega acelerado, y 2 tienes bienestar. Llega el lunes, entonces entras ahí también en una rueda y decir, joder, mi vida es una mierda, mi vida no tiene sentido, es que me paso los días amargado. Eso creo que pasa mucho, sobre todo cuando tienes un típico trabajo 9 to 5, ¿no? Claro. En el que de 9 a 5 estás pensando en las 6, en el momento en el que sales del trabajo. De lunes a viernes vives pensando en el fin de semana. De cierto mes a cierto mes vives pensando Las en el vacaciones, verano para tener tus vacaciones. Y así vives pensando hasta el final en tu jubilación para tener un momento de relax. Claro. La vida carece de sentido cuando la planteas de ese modo, y entiendo que no todo el mundo tiene la oportunidad o el deseo de emprender su propio proyecto, que a veces incluso el camino al emprendimiento es todavía más complicado Sí. que un trabajo 9 to 5 y no siempre te permite la libertad que quieres. Pero creo que incluso cuando estamos inmersos un poco en esa espiral, a veces podemos tomar conciencia y decir, espera, me apetece irme a tomarme un vino, aunque sea por la noche, que es cuando he terminado, pero y vivir una experiencia diferente a lo que es estar absorta en mi trabajo y en la misma espiral de siempre, que Sí. me está generando ansiedad. No tengo que esperarme al sábado para hacerlo. A lo mejor lo hago hoy, me acuesto un poco más tarde, vale. A lo mejor mañana me levanto ligeramente más cansada, pero de vez en cuando romper con las estructuras que tienes creadas, incluso romper con esas rutinas, te aporta también felicidad. Sí, dosificar. Es que o sea, hay que tender a dosificar y todos los días hacer algo que nos aporte bienestar. De verdad, no hace falta ir al teatro un lunes, pero con decir, mira, me voy a bloquear esta hora para leer, me voy a bloquear esta hora para escribir, me voy a bloquear esta hora para hacer una videollamada a una amiga, para irme a tomar un café, no dejarlo todo para el fin de semana. Claro, y sobre todo el tener claro que ese momento que te bloqueas tienes que mantenerlo en coherencia de verdad contigo y respetarte. Es decir, si tú has dedicado una hora para leer, que no sea leer con el móvil al lado. Exacto. Porque si tienes el teléfono al lado, te van a llegar mensajes. Vas a tener una llamada repentina de algo que normalmente no es tan importante como para que tengas que interrumpir tu actividad y ponerle el foco a eso. Pero muchas veces nos cometemos esas faltas de respeto a nuestro propio tiempo. De decir, vale, voy a leer. Comienzo a leer, primer capítulo. Mensaje, vale, ya me pongo con el móvil y ya entro en la trampa de, después de contestar el mensaje, bueno, a ver, esto otro que tenía pendiente, continúo. Entonces ya me he dejado la lectura de lado. Bueno, voy a entrar en Instagram ya que estoy a ver qué han subido. Al final, esos momentos que tú te has dedicado, ¿no? Que has puesto en tu calendario para dedicarte a ti, a tu bienestar, a hacer prácticas que te aportan tranquilidad y que rebajan el estrés de tu sistema nervioso, que normalmente está muy hiperestimulado, se rompen por completo cuando te faltas al respeto de esa manera y permites que cualquier distracción externa rompa tu estado de flow, del Sí. que hablábamos antes. Total. Otra estrategia que a mí también me ayuda y la he implementado hace poco es despertarme e irme a dormir sin el teléfono. Es Ujú. decir, despertar Difícil, ¿eh? difícil, Difícil pero de hay que seguir, conseguirlo. pero hay que Sí, hacerlo, totalmente. después de las 8 o 9, además yo que trabajo con redes sociales, lo meto en un cajón y de verdad, aunque me aburra, aunque diga, "Ay, lo cogería", y me crea un poco de angustia, porque de verdad que me crea angustia estar por la noche, que además es cuando más movimiento hay en redes sociales, sin el móvil. Pero es que me hace dormir mejor, me hace dedicar más tiempo de calidad a mí, a mi pareja, a esa serie que estoy viendo, a ese libro que estoy leyendo. Y por la mañana igual, estar media horita tomándome el café pensando en nada, en la vida o en, no sé, disfrutando de ese momento. Es que no olvidemos el poder que tiene el aburrimiento. Del aburrimiento nace la creatividad. Total. Y yo me acuerdo cuando era pequeña y no tenía tanto acceso a las pantallas, a pesar de que yo ya me crié en una época en la que ya teníamos televisión y luego surgieron los videojuegos y demás, pero yo me acuerdo, porque yo no tengo hermanos, además vivía apartada en el campo con mis padres, entonces tampoco tenía vecinos y mis primos eran muy mayores. Yo lidiaba diariamente con el aburrimiento y a veces le decía a mi padre, es que me aburro, ¿no? Lo típico que dice un niño. Y mi padre me decía,
si te aburres es buena señal porque de ese aburrimiento van a hacer tu creatividad. En ese momento, cuando yo era niña, a lo mejor no lo entendía tanto, pero totalmente, cuando yo era pequeña y me aburría, ideaba juegos, escribía textos, modelaba con plastilina, lo que fuese. Cuando somos mayores, a lo mejor nuestros intereses han cambiado y nuestras formas de desaburrirnos son otras, son leer un libro, son salir a caminar, lo que sea. Pero tenemos que vivir también esos momentos de decir, uff, ahora estoy yo sola con mis pensamientos, ¿qué hago? Y también aprender a estar solo contigo mismo, porque muchas veces me ha pasado de no soportar ese ratito de soledad y ponerme unos auriculares y escuchar un vídeo, porque no le veo el valor a los pensamientos que puedo llegar a tener en ese momento. No, al final son trampas que nos estamos poniendo. Sí. Aprende a estar con tus pensamientos, reflexiona sobre cuestiones y a veces decimos, no, pero es que cuando estoy pensando y caigo en esa espiral, no me gustan las conclusiones a las que llego, me doy miedo. Ahí tenemos que hacer un ejercicio de desarrollo personal, de terapia o lo que sea, para aprender a estar con nosotras mismas y amar la persona que somos cuando nos tenemos solamente en la cabeza. A raíz de esto, también estaba pensando que una estrategia que también he implementado me ayuda y me gustaría compartir es empezar a darnos cuenta y a ser conscientes de nuestros pensamientos, porque a lo largo del día aparecen 50.000 pensamientos, identificar los que son buenos y un poco aparcar los malos, es decir, darle más importancia y potenciar los buenos, ay, jolín, pues soy buena en esto, potenciar eso al, oye, menudas ojeras, eso apárcalo, no tiene valor, no aporta nada, al contrario, te genera malestar. Entonces, para alcanzar el bienestar es bueno también potenciar solo los pensamientos que nos vayan a sumar y un poco dejar de lado esos pensamientos que todos, o sea, es natural, a lo largo del día son 50.000 pensamientos los que tenemos. Entonces, vamos a tener pensamientos de todo tipo. Por lo tanto, empezar a identificar cómo nos hablamos, el diálogo interno, súper importante, cómo nos hablamos, qué tipo de pensamientos tenemos, potenciar los pensamientos positivos, los pensamientos que nos aporten, que sumen, y ver también, bueno, lo dicho, cómo nos hablamos. Totalmente. A mí, respecto a esto que mencionas, algo que me ha ayudado es en el momento en el que identifico un pensamiento negativo, me gusta escribirlo en un cuaderno de pensamientos, que es algo que recomiendo a todo el mundo, que tenga un cuaderno específico en el que escribas pensamientos que se te van viniendo a la cabeza, porque muchas veces tenemos como un batiburrillo de ideas que nos van rondando y no nos dejan tener claridad a la hora de pensar. Entonces, en el momento en el que tú plasmas todo eso en el papel, lo que mencionábamos del poder terapéutico de la escritura, cobra otro sentido. Y cuando plasmas sobre el papel esos pensamientos nocivos, esa manera fea de hablarte, esas trampas de tu diálogo interno, puedes también llegar a descifrar de dónde viene. Por ejemplo, un pensamiento de, bueno, es que hoy me he equivocado al hacer esto, es que no valgo para nada, es que todo lo hago mal, me equivoco siempre. Vale, plásmalo en el papel. ¿De dónde viene? Porque no estamos hablando de un arrepentimiento por haber cometido un error, estamos hablando de una culpa. Y la culpa está muy relacionada con el castigo. Quizás te estás castigando ya no por esa tontería, sino por algo más grande que vienes acumulando. Identifica dicho castigo, luego trátalo en terapia, tratarlo con un coach, con lo que sea, y podrás resolver muchas de las trampas que te estás poniendo en tu día a día a la hora de crecer y de desarrollar. Me encanta lo de plasmar el pensamiento. Hay un tip que quiero dar, que es, en relación a lo que has dicho, un pensamiento negativo. Por ejemplo, ¿qué has dicho? Bueno, yo había hablado del no valgo para nada, me equivoco todo el tiempo. Sí, o no sirvo para esto, creo que habías dicho no sirvo para esto. Anotarlo súper bien y reflexionar si esto es objetivo o viene de una emoción. Es decir, ¿realmente no valgo para nada? ¿Este pensamiento es un pensamiento objetivo? Porque si no valgo para nada, porque tengo una carrera universitaria, porque tengo un trabajo, porque tengo una familia que me quiere, porque tengo una pareja. Ostras, pues igual ese pensamiento no es objetivo y ese pensamiento viene de una emoción que no es real. Totalmente. ¿Vale? Eso ayuda mucho. Otra cosa también que quería comentar
es que antes tú lo hemos dicho, pero así como una pincelada, el tema del autoconcepto y el hacer cosas, comprometernos con algo, hacerlo, y esto refuerza el autoconcepto y al final la autoestima. Ujú. Es decir, ayuda también muchísimo proponernos cositas, cumplirlas, hacerlas, porque eso genera también mucho Y bienestar. crear hábitos que Sí, puedes mantener en el tiempo, totalmente. Y a veces parece como que crear un hábito es un sacrificio, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte. Uf, es que hacer deporte todos los días encima tengo que hacerlo. Bueno, a ver, vamos a identificar una práctica deportiva que a ti te guste. En mi caso personal, yo nunca he sido buena objetivamente para el deporte de competición, de equipos y demás, pero he descubierto con el tiempo y al conocerme más que yo soy, por ejemplo, muy flexible, me gusta todo lo que tiene que ver con la flexibilidad y demás, y los deportes de bajo impacto. Me encanta el yoga y me encanta el pilates. Y son dos prácticas que puedo incorporar en mi día a día, que ya es una manera de mantenerme activa y de mejorar mi salud física, mental y emocional. Y que, bueno, pues a lo mejor no voy a pasar de 0 a 100, no voy a pasar de 0 a hacer 7 días a la semana pilates, pero sí que voy a pasar a incorporar a lo mejor 3 días a la semana. Y poquito a poco, a medida que le vas pillando el gusto, sí. vas aumentando ese ritmo. Pero sobre todo identificar qué es aquello que te guste, que puedes seguir potenciando y no convertirlo y verlo como un sacrificio, sino como algo que verdaderamente puedes incorporar en tu rutina, que encaja perfectamente con ella y que te motiva en Que el está día a alineado día. contigo, proponértelo, cumplir, desde, no el sacrificio, desde lo cumplo porque, jolín, estoy comprometida conmigo, no con nadie Exacto, más, conmigo, y si digo que voy a hacer una cosa, pues la voy a hacer. Y entonces luego de totalmente. eso da un gustito, puede ser un deporte o puede ser pues levantarme media hora antes para tener un momento para tomarme el café tranquila y no ir acelerada y ya de mala leche al trabajo. Venga, pues aunque me suene la alarma y diga, ay, Dios mío, no quiero levantarme, bueno, levantarme y decir, ay, qué bien me he levantado. Ya, check, qué bien por mí, qué bien que lo Estoy auto... cumpliendo. claro, entonces eso sube el autoconcepto, sube la autoestima y da mucho bienestar, da mucho gozo. Es que una trampa en la que caemos mucho es el hecho de cumplir con los demás, pero fallarnos a nosotros mismos. Decir, vale, yo le he dado mi palabra, por ejemplo, yo soy una persona que le da mucho valor a la palabra y yo no concibo comprometerme a algo con alguien y no cumplirlo, pero muchas veces me he visto en la trampa de comprometerme a algo conmigo misma y no cumplirme, no estar ahí para ser coherente con aquello que me he dicho que iba a hacer. Y es totalmente cierto que al final te mina tu diálogo interno y te Mm. mina tu autoconcepto, porque al final llegas a la conclusión de que tú no eres una persona coherente, no eres una persona constante y no eres una persona que puedas adquirir buenos hábitos, porque te duran 2 días y al final lo abandonas. Y también hay que tener una cosa en cuenta. Cuando adquirimos un hábito a veces podemos tener momentos más altos y momentos más bajos. Momentos más bajos en los que decimos, mira, hoy de verdad el mundo se me viene encima, la vida duele más que de normal y hoy no puedo continuar con este hábito. No por el hecho de tener un día en el que no podamos continuar con esa práctica que nos hemos impuesto, que hemos estipulado que queremos mantener, no por no poder cumplir ese día tenemos que de repente abandonarlo todo y decir, vale, ya está, abandono este hábito, ya no lo voy a seguir intentando. No, has tenido un parón en un camino que continúa. Vale, hoy no puedo ser constante con mi práctica deportiva porque siento que ahora mismo mi mente necesita otra cosa. Necesito llorar, yo qué sé, ¿sabes? Porque he tenido un mal día y hoy no estoy para deporte. Vale, pero mañana continúo, porque Claro. la vida continúa. No es hoy no lo hago y ya abandono para siempre. Jo, pero qué punto también más bueno, Thais, porque es verdad que no quiero tampoco que el podcast suene mucho bueno, pues sí, como a desarrollo personal, a ser mejor, a alcanzar el bienestar, también permitirnos. Es decir, Ujú. quiero también a la gente que nos está escuchando comunicarle que está bien Fallar. permitirnos fallar, tomarnos un tiempo para nosotros, que es verdad que es que esos tiempos además son súper necesarios, que lo que hablábamos antes, que yo en mi caso, si no hubiera sido por el verano del 2023, no hubiera alcanzado ahora mismo lo que tengo. Y a lo mejor fue un verano que yo decía, madre mía, no tengo trabajo, no tengo pareja, estoy en la mierda. Pero es que gracias a eso y a permitirme estar triste, a permitirme estar mal, a permitirme hablar, expresar, súper importante, permitirme que me apoye la gente, que me cuide, de ahí también nacen cosas muy, muy buenas. Y eso nos conecta con nuestra humanidad.
Es que Sí, somos seres humanos, no podemos ser constantes todos los días, no podemos ser perfectos siempre. Vamos a cometer errores durante el camino y está bien, y forma parte del proceso. Y del mismo modo que nos caemos, también nos levantamos y nos levantamos habiendo aprendido muchas lecciones. Y eso nos hace más fuertes, nos hace más resilientes y sobre todo nos hace tomar conciencia de que por muchas veces que podamos caer, nos vamos a seguir, mm, vamos a seguir tirando del carro de nuestra vida. y eso también da bienestar, al final, Totalmente. darte cuenta. Totalmente. Y pues bueno, mire, yo creo que ya hemos tratado bastantes herramientas que a nosotras personalmente nos han servido en nuestro día a día, que creo que, bueno, muchas de ellas ya la gente las conocerá, quizás otras no. Y yo creo que podremos concluir por aquí. Sí, un poquito finalizar el podcast comentando que al final no es la meta, no La es el felicidad. objetivo, es un Ujú. poco el camino. No Totalmente. quiere decir esto que no tengamos meta, que no tengamos propósito, sí, hay que tener, pero ser felices en el presente, en nuestro día a día y también un poco plantearle a la gente que nos está viendo o escuchando qué cosas ahora mismo y por hoy pueden tener para alcanzar el bienestar. Sin importar el, no, no, pero cuando tenga la plaza, no, no, ahora, hoy, con lo que tienes, cómo estás, qué tienes para tener bienestar o qué podemos empezar ya a trabajar desde el ahora. Y seguro que van a salir muchas ideas. En el momento que hacemos este ejercicio de reflexión, tomamos conciencia de muchas cosas. Así que bueno, pues ya estaría. Esperamos que os haya gustado mucho. Yo Ujú. lo he disfrutado un montón. Yo Ese es también, nuestro yo primer también. podcast y entonces ha Sí. sido muy guay. Ujú. Me he sentido súper a gusto. Sobre todo, bueno, recalcar lo que decía al principio, que esto sirva de ayuda, que la gente no se pueda esto inspirarles de alguna forma, ayudarles y que pueden también contar con nosotras, tanto las redes de Thais como las mías, que la pondremos en la descripción. Sí, que nos comenten también en la cajita de comentarios si alguien tiene alguna idea, una estrategia que digas, mira, a mí esto me ha servido para tomar conciencia de que tengo que ser feliz, a pesar de que no siempre en la vida todo es bonito, o a tomar conciencia sobre todo lo bonito que me está sucediendo en la vida en los momentos en los que no me siento feliz. Pues todas esas estrategias que nos queráis compartir, también agradeceríamos que nos las dejéis en comentarios y bueno, pues siempre puedo aportar a las Claro. personas que nos escuchan y nos leen. Gracias por escucharnos, compartir el vídeo o el podcast a quien le pueda ayudar y nos vemos en el próximo capítulo. Pues sí, Miriam, nos vemos en la próxima. ¡Qué bien! Chao. Chao.